Entonces, si la carta de despido no contiene un detalle, si yo vengo con pérdidas durante 3 años, he desvinculado a la mitad de mi empresa, podría tener un motivo válido para poder seguir despidiendo gente, porque no los necesito, no me está siendo rentable el negocio. Pero si eso yo no lo explico de manera clara, con números en la carta, aunque sea cierto y aunque yo después lleve toda la documentación y un gran número de testigos para poder acreditar eso, si no está en la carta, va a ser un despido injustificado igual. De acuerdo al informe mensual de la Dirección del Trabajo, considerando el mes de abril del año 2025, se totalizaron 45.415 despidos en nuestro país por necesidades de la empresa. Lo decíamos al comienzo, es la causal que más se invoca al momento de despedir a un trabajador o trabajadora, y esto en la representación del mes de abril es un 4,6% más que el mismo mes del año pasado, o sea, en el mismo periodo. Una alza que es la más alta en los últimos 6 meses. Si pensamos en las cifras de desempleo en el país que han estado bordeando el 8%, pero que lamentablemente se mantienen más o menos en esa cifra, y que hay un empleo informal que crece también en el escenario nacional, que se precariza muchas veces también el empleo, uno dice, bueno, cuando perdemos el trabajo, por lo menos necesitamos conocer bien las circunstancias, el por qué se da y cuáles son las alternativas que tenemos. ¿Qué pasa con el despido por necesidades de la empresa cuando es injustificado? ¿Qué pasa cuando corresponde? Bueno, las diferencias las vamos a aprender ahora, porque ya está con nosotros el abogado y socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Rodrigo Valdivia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Sandra, muy bien, todo bien por acá. Oye, ¿cómo analizas ustedes, sobre todo tú con la experiencia vinculado al mundo de los trabajadores y trabajadoras, este incremento, ¿no?, en relación al año anterior de despidos por esta causal? Bueno, la verdad es que nos llama un poco la atención, porque después del periodo pandémico que ya terminó, donde vimos un aumento bastante importante, sobre todo en esta causal, vino un repunte en lo que era la contratación. O sea, siempre hay periodos donde hay muchos despidos, sobre todo la pandemia justificó despidos que en algunos casos eran una causal justa, y en otros casos se aprovechó también de la situación para poder despedir gente. Vino un periodo de mayor contratación y hoy día estamos nuevamente en un periodo de despido. Entonces hay una volatilidad bastante grande. Las tasas de desempleo se han mantenido altas, pero han estado dentro de una banda más o menos cercana. No es que han aumentado sustancialmente respecto de otros periodos, y volvemos a lo de siempre. O sea, la causal de despidos por necesidad de la empresa es la causal que se aplica en gran medida para los despidos. Hay otras maneras de terminar la relación laboral, como los vencimientos de plazo o como las renuncias, pero que no son despidos. Entonces, cuando uno habla de despido tiene que ver con una decisión que en una relación laboral que hay dos partes, empleador y trabajador, la decisión es unilateral, o sea, la toma solo el empleador. Ahí estamos hablando de despido, que es distinto al caso de un vencimiento de plazo, porque claro, esa es una manera en que el contrato termina y ya estaba destinado inicialmente que iba a terminar en esa fecha. Contrato por obra o plazo fijo, por ejemplo. Claro, ahí la única diferencia es que en el contrato por obra el plazo no es una fecha exacta, sino que es un hito, o sea, hasta que termine esa obra en particular. Pero en el caso del despido, es una decisión del empleador de decir, no quiero seguir contando con sus servicios, y ahí tenemos el despido de necesidad de la empresa, que es por lejos la causal más aplicada de despidos, y también los despidos disciplinarios, que son los que tienen que ver con algún comportamiento que el empleador le atribuye al trabajador y que está dentro de las causales que son bastante variadas ahí, como va a poder faltar, incumplimientos graves, situaciones de acoso laboral y otras más que se le imputen al trabajador. Pero sí, bueno, llama la atención que esto venga al alza, sobre todo el mes pasado, que hubo una gran cantidad de despidos por la causal de necesidades de la empresa. Sí, bueno, de hecho, cuando uno toma el periodo enero-abril del 2025, estamos hablando de 172.751 despidos. Es un poquito mayor que el año pasado en el mismo periodo, pero no deja de ser porque efectivamente tú lo mencionas, ¿no? El desempleo de alguna manera también se mantiene constante, la ocupación también bajó un poquito, la participación laboral está bastante estancada por sobre el 60%. Y cuando hablamos de despidos injustificados, cuando se acogen a esta causal los dueños de las empresas, no los empleadores, que es las necesidades de la empresa, ¿en qué circunstancia puede ser un despido injustificado? ¿Cuáles son las características? Bueno, las causales de despido están en nuestro Código del Trabajo y están establecidas de tal manera que para que un despido sea justificado, lo primero es que tiene que ajustarse a lo que señala la causal. Por supuesto que la causal es un relato más bien breve.
al cual se le da después un contexto que le va dando la doctrina, o sea, los estudiosos del derecho y también la jurisprudencia, las sentencias de los tribunales. Y en ese sentido hoy día es más o menos transversal y más o menos estandarizado que en los casos de necesidades de la empresa, para que pueda ser declarado un despido como justificado, aparte de lo que señala ya la norma expresamente, se tienen que encontrar algunos otros antecedentes que son de cargo de la empresa, del empleador, acreditar que existen. Como por ejemplo que se trate de situaciones que sean de carácter objetivo, o sea, no suposiciones, sino que cuestiones concretas, que sean externas a la empresa. Acá, yo siempre cuando me preguntan esto doy el ejemplo de qué pasa, y sobre todo hoy día que está muy de moda la automatización, la inteligencia artificial. Si una empresa legítimamente decide que una de sus áreas, por ejemplo, va a pasar a ser automatizada. O sea, el trabajo que hacía 10 personas, yo voy a comprar un par de máquinas y lo van a hacer ahora unas máquinas en vez de esas 10 personas. Y los despidos por necesidades de la empresa. Probablemente se va a hacer un despido injustificado porque no es una decisión externa, es una decisión interna de la empresa hacer ese cambio, que si bien es legítimo para efectos del despido, probablemente sea declarado como despido injustificado por lo que les comento, no cumple con ese requisito. Entonces tiene que ser una cuestión objetiva, tiene que ser una cuestión externa y además tiene que haberse acreditado en los términos en que está explicado en la carta de despido. Y esto también es muy importante acá, ojo los empleadores, sobre todo las pymes, porque es un error que se comete de manera muy seguida, que se usan formatos de cartas de despido que son formatos tipo, que se pueden obtener en internet, en Google, o que le envió algún conocido, y que lo único que hacen es replicar lo que dice la causal. Y ahí encontramos cartas como reestructuración del área, reorganización de la empresa. Ese tipo de cartas van derecho a ser declarados despidos injustificados, porque en el juicio yo no puedo después agregar medios de prueba que vayan a decirme algo que no está en la carta de despido. O sea, el debate lo marca la carta de despido. Entonces, si la carta de despido no contiene un detalle, si yo vengo con pérdidas durante 3 años, he desvinculado a la mitad de mi empresa, podría tener un motivo válido para poder seguir despidiendo gente, porque no los necesito, no me está siendo rentable el negocio. Pero si eso yo no lo explico de manera clara, con números en la carta, aunque sea cierto y aunque yo después lleve toda la documentación y un gran número de testigos para poder acreditar eso, si no está en la carta, va a ser un despido injustificado igual. Rodrigo Valdivia, ahí entonces me da la sensación de que si yo soy el trabajador o trabajadora que ha sido desvinculado y considero que mi despido fue injustificado, más que probar yo que es un despido injustificado, ¿es el empleador quien tiene que justificar que sí se ajusta a la ley? Justamente, Sandra, y de hecho eso no es una cuestión que uno quisiera que fuera así, eso está establecido en la ley. Es, en los casos de despido, la carga probatoria es del empleador. Además, el orden de la prueba, primero parte ofreciendo la parte demandada, porque es, en el caso del empleador, el que tiene que acreditar el despido. Entonces, por eso, cuando yo voy a despedir a alguien, y creo que realmente un despido justificado, ya voy a explicar por qué podría yo saber que va a ser injustificado, pero lo hago igual. ¿Ya? Entonces tengo que redactar la carta, explicar con detalle los motivos y luego ver cómo voy a acreditar eso, de qué manera voy a justificar que ese despido realmente va a estar justificado, y de esa manera a mí como empleador no me condenen a pagar las indemnizaciones y los recargos que la ley contempla cuando el despido se declara como justificado. Bueno, de hecho, por eso es importante saber si la gente tiene claro respecto a cuáles son los despidos por necesidades de la empresa, qué los caracteriza y efectivamente cómo se prueba finalmente ante la justicia. La calle la responde, como siempre, aquí en este programa, y vamos a escuchar qué nos dijeron a propósito de los despidos por necesidades de la empresa. Pienso yo, cuando te dicen por necesidad de la empresa, es porque realmente quiere abaratar costo nomás. No está viendo la calidad del servicio que tú le brindas, pero él se quiere proteger sus bolsillos. Sí, concretamente yo fui despedido hace un mes de mi empresa. Estuve trabajando 1 año y 3 meses y fui despedido por necesidad de la empresa. O sea, según yo tenía buen desempeño, pero de un día para otro me dijeron que ya no contaban con mi servicio. Viendo la realidad que en la administración, yo creo que está justificado. Habían problemas financieros, por así decirlo.
necesitaban reducir presupuesto. Son como excusas que dan las empresas por despedirte con algo injustificado. Que puede ser por necesidad de la empresa, que es la que no te dan la justificación necesaria para el despido. Que ponen como esa causal para el y no es una causal válida para hacer un despido. Mira qué interesante las miradas de las personas, porque hablan de abaratar costos, de considerar que el desempeño es el adecuado y no necesariamente están bien despedidos entonces bajo esa lógica, o si en el fondo se utiliza ese argumento porque no tienen otro. Es curioso. Y no están tan lejos de lo que realmente es. Por eso les anticipaba que también hay casos donde la empresa sabe que ese despido va a ser declarado como injustificado, pero lo hace igual porque no existe una causal para pedir a alguien porque no me gusta su trabajo o porque lo considero ineficiente, pero no es una ineficiencia que pase a la línea de ser ya un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, que es otra causal, que sí está dentro de las causales de despido disciplinario, donde yo le puedo imputar a un trabajador ese incumplimiento. Entonces, si a mí no me gusta el trabajo o considero que no lo hace de buena manera o creo que podría tener otra persona que lo haga de manera más eficiente y yo quiero a esa persona despedirla, en el Código del Trabajo no voy a encontrar ninguna causal para hacer eso y eso me va a llevar indefectiblemente a aplicar la causal de necesidad de la empresa. Y ese es uno de los casos donde yo como empleador voy a saber que probablemente si me demandan me van a condenar porque yo a esa persona no es que yo no necesite ese cargo, probablemente no necesito a esa persona en ese cargo. Voy a contratar a otro y ese es el clásico ejemplo de un despido injustificado, sacar a una persona por otra. En nuestra legislación hoy día esa figura no existe y yo dudo que en algún momento exista porque uno de los principios del derecho al trabajo es la estabilidad en el empleo. Entonces esto está pensado siempre desde el punto de vista del trabajador que en esta relación contractual es la parte más débil. Por eso que existe el derecho al trabajo, para poder igualar un poco la relación que existe entre trabajador y empleador. Pero sí, muchas veces pasa. Y también eso tiene un efecto práctico, Sandra, que no es menor. Nuestra ley contempla un recargo. La sanción que le da el Código del Trabajo a un despido injustificado es aplicar un recargo. Y ese recargo es un porcentaje que se aplica sobre el monto que se ha pagado por años de servicio. Pero tiene una pequeña laguna, y no tan pequeña, y es que como se aplica sobre los años de servicio, cualquier persona que sea despedida por necesidad de la empresa que no tiene años de servicio, la pueden despedir al fin de cualquier cosa en la carta, porque aunque el despido sea injustificado, no va a ganar nada, porque no se puede aplicar el recargo porque no hay años. Entonces, hay una... Si se quiere laguna o si se quiere, el legislador consideró que en realidad cuando la gente tenía menos de un año había que darle esa facilidad al empleador para poder sacarlo sin una sanción mayor que el solo pagar la indemnización sustitutiva la hizo previo si es que no avisó con los 30 días de anticipación. Ahora, si tenía años de servicio, ahí sí ya se puede aplicar el recargo y eso ya es progresivo. Mientras yo más años tengo, el recargo va a ser mayor. Claro. Ahora igual llama la atención y ojalá sí se revisaran esos vacíos porque de una manera a un trabajador que tiene menos de un año igual lo deja en la indefensión y por otra parte a un empleador, por ejemplo, que es dueño de una pyme y que contrata trabajadores en una planta mucho más baja, más pequeña, si resulta que tiene un par de trabajadores flojos o que son malos, no los puede echar así como así, creo que bien vale la pena revisarlo también. Me acuerdo de algunos testimonios que nos llegaban precisamente de dueños de pymes que estaban bien complicados con esa situación, así que habría que revisarlo, creo yo. Y nos acompaña desde el sur de Chile, además, nuestro abogado, socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, Rodrigo Valdivia, porque estamos hablando de los despidos por necesidades de la empresa, cuándo es justificado, cuándo es injustificado y precisamente lo que pueden hacer las personas ante esta situación. Y es lo que nos pregunta a través de nuestro WhatsApp. Roberto nos dice, si yo considero que mi despido es injustificado, ¿tengo que hacer algo como no firmar mi carta de despido, por ejemplo? ¿Tengo que entablar alguna acción legal? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Muy importante la pregunta y acá parto haciendo una distinción. Hay dos documentos que tienen efectos distintos. Uno es la carta de despido, que desde ya les hago presente que no hay ningún problema en firmarla y siempre pidan copia. Les va a servir no solamente para hacer una demanda, sino que para activar los seguros en caso de que tengan algún seguro de cesantía en alguna tienda comercial o en algún banco, para cobrar el seguro de cesantía
también que existe para todos los trabajadores. Entonces pidan la carta y fírmenla. No va a generar ningún efecto adverso, ni tampoco muchos creen que firmar la carta significa que uno acepta el despido y acepta lo que aparece ahí. No, firmarla solamente implica que estoy acusando recibo del despido. Ahora, si yo no recibo esa carta, el empleador me la va a tener que enviar a mi domicilio por correo certificado, porque eso es lo que la norma legal exige, ¿ya? Ahora, el problema es que, claro, podría pasar que en el camino la carta no me llegue y ahí ya deja de ser responsabilidad del empleador, porque la ley lo que obliga es que la carta se envíe. Si el camino se pierde, eso no hace que el despido sea inválido, pero me va a privar ahí de tener esa carta para poder activar los seguros y también conocer los motivos del despido para poder después gestionar la demanda. Entonces, la carta de despido se puede firmar, no hay ningún problema y siempre pidan una copia. Ya. Donde hay que tener cuidado es en el finiquito, que es otra cosa. El finiquito es un documento distinto a la carta, es un documento que se firma ante un ministro de fe, que puede ser un notario, puede ser un inspector de la Inspección del Trabajo, y casos muy excepcionales donde algunas comunas donde no exista notaría o lugares alejados, podría haber un funcionario que pueda hacer las veces de ministro de fe, o también en algunos casos el presidente del sindicato puede ser ministro de fe para efectos de la firma de un finiquito, ¿ya? Y en el finiquito es donde existe la posibilidad de escribir la reserva de derechos que hemos conversado en otros programas, Sandra, que es este texto que yo tengo que escribir si es que quiero, incluso si no quiero, mejor dejarlo para poder hacer una demanda futura, porque en el finiquito siempre se van a encontrar con que hay una serie de cláusulas donde el empleador se resguarda y señala que el trabajador no tiene nada que reclamar, que todo se encuentra al día, que el despido es justificado, que no tiene responsabilidad de accidentes y enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, con la reserva de derechos, yo le resto ese poder liberatorio, se llama, a esas cláusulas del finiquito, y si yo después no estoy de acuerdo con el despido, puedo iniciar una demanda porque hice mi reserva de derechos. Claro. Que en la práctica es letra esta reserva de derechos que yo les recomiendo que no la inventen, no la googleen, conversen con un abogado laboral y que les envíe el texto para que ustedes lo copien, porque la reserva también tiene que ser específica. Yo hasta el día de hoy me encuentro todos los días con reservas de derechos que dicen me reservo el derecho y nada más, o me reservo el derecho a demandar. Eso no sirve. Eso en tribunal, si la empresa después reclama que hay una excepción de finiquito, probablemente la va a coger y la demanda va a ser rechazada. Entonces es bien importante hacerlo de buena manera si es que quieren iniciar la demanda, y si no quieren demandar, háganlo igual, porque al final no les va a afectar absolutamente nada. Ya no existe, o al menos quedan muy pocos casos de estos empleadores que antiguamente, cuando los trabajadores ponían la reserva de derechos, les quitaban el finiquito de las manos o no les pagaban lo que correspondía. Hoy día eso está establecido en la ley y no se puede impedir poner la reserva de derechos. Solo para complementar lo que dice Roberto y lo que mencionas tú, Rodrigo, ¿no? ¿Cuál sería como un ejemplo de qué tan específico tiene que ser esa reserva de derechos? Normalmente tiene que señalar todo lo que yo voy a demandar. Y si hay algo que no lo voy a demandar y lo pongo, no hay problema. Por ejemplo, preferible que sobre que falte. Derecho, así es, Ya. me reservo derecho a demandar por despido injustificado, por descuento del seguro cesantía, por no pago de extraordinaria, nulidad del despido, vulneración de derechos fundamentales, etcétera. La verdad es que cuando yo envío el formato donde va todo, o sea, a prueba de bala. Ya. Porque lo que abunda no daña, como tú bien dices. Entonces, si yo, por ejemplo, puse la reserva pero no le puse despido injustificado y después demando despido injustificado, me van a decir, no, pues usted hizo una reserva y usted reservó esto, no reservó el despido injustificado y ahora me está demandando despido injustificado, entonces mejor ponerlo. Claro. Nos escribe Pablo desde Viña del Mar y dice, ¿qué pasa si el trabajador presta algunos servicios mediante boletas de honorario luego de haber sido despedido? Despedido además por motivos de la empresa y o por mutuo acuerdo. Ese es un caso bastante común, que lo que existe ahí es un encubrimiento de una relación laboral que realmente no ha terminado. Ajá. O sea, es una situación de informalidad, Sandra, como también la hemos conversado, Sí. pero que se da posterior al término de la relación laboral y no durante o antes. O sea, me firmo un finiquito que tiene una apariencia real de término, pero en la práctica yo seguí trabajando igual, nunca cambió absolutamente nada. Antes me siguieron pagando lo mismo. La gran diferencia es que ya no me van a hacer liquidaciones de sueldo, sino que me hacen emitir boletas de honorario. Bueno, eso igual es una informalidad, y mediante una demanda, al igual como en una informalidad yo puedo pedir que el tribunal declare que hay una relación laboral, puedo pedir que invalide ese finiquito.
¿ya? ¿Por qué? Porque nunca hubo un ánimo de poner realmente término a la relación laboral. Solamente fue un tema de papel. Y eso, en derecho laboral existe lo que se llama el principio de primacía de la realidad. O sea, lo que realmente pasa en la práctica es lo que manda, no lo que digan los papeles. Ya. Harta pregunta está llegando, nos escribe Cristiana a esta hora y dice: trabajé por 4 años en una empresa, estuve con licencia médica, a mi regreso trabajé un mes y me despidieron por necesidades de la empresa, eso fue el 25 de abril. Hace 2 semanas me enteré que en mi reemplazo llegó a los 5 días de mi partida otra persona a cumplir con mis tareas de manera íntegra, es decir, ya habían seleccionado a mi reemplazante mientras yo estaba trabajando. La carta de despido se fundamenta en los malos resultados del 2024, siendo que recibí hasta el bono de desempeño que va ligado a los buenos resultados. En el finiquito dejé reserva de derecho, pero no mencioné el despido injustificado, ya que lo de mi reemplazante lo supe hace poco. ¿Podría ganar una demanda? Yo le sumaría citar los plazos, perdón. Sí, hay varias cosas en ese caso que es bien interesante. A ver, lo primero, llama un poco la atención la explicación que da la persona que hace la pregunta, porque dice que estuvo 4 años con licencia. No, que trabajó 4 años en la empresa y que después estuvo con licencia y cuando volvió trabajó un mes y lo echaron. Ah, perfecto. Ya, ahí cambia la figura. Sí. Bueno, el despido, volviendo de una licencia, en muchos casos podría ser no solamente un despido injustificado, sino que podría ser un despido además vulneratorio de derechos fundamentales y caer dentro de la figura de lo que se llama la tutela, ¿ya? Por discriminación por motivos de salud. ¿Cuándo podríamos estar frente a esta figura? Cuando el motivo real de mi despido es una represalia del empleador por el hecho de yo haber estado con licencia médica mucho tiempo. O sea, decir, oye, no, este trabajador vive pidiendo licencia, así que yo lo voy a echar. Sí, y en esos casos, en temas de tutela, se da lo que se llama la prueba indiciaria. O sea, si yo tengo medios probatorios que me hacen pensar de que el motivo real del despido fue ese y no otro, el empleador me va a tener que convencer, desde el punto de vista del tribunal, de que había una justificación. Ya no solo justificar la causal, sino que justificar por qué a esa persona se está despidiendo. Y aquí suelen entrar en el análisis, por ejemplo, si hubo más despidos en ese tiempo. Claro. ¿Ya? Porque claro, si la empresa despidió 10 personas y dentro de esas justo despidió a esta persona que estaba con licencia, volviendo a una licencia, la verdad es que lo más probable es que no sea un despido discriminatorio porque estuvo dentro de un grupo que se despidió. Ahora, eso no quita que el despido igual podría ser injustificado, pero no es lo mismo injustificado que injustificado y vulneratorio. Yeah. Ahora, en el ejemplo que él da, probablemente esto ya habría que revisar, tendría que revisarse su finiquito para ver cómo hizo la reserva de derechos, pero podría pasar lo que estábamos hablando recién. Si no puso despido injustificado y puso me reservo el derecho a demandar, o puso, por ejemplo, solo me reservo el derecho a cobrar horas extraordinarias, ese reserva de derechos no le va a servir. O sea, no significa que no pueda demandar. La demanda la va a poder hacer, pero en un alto porcentaje el tribunal va a rechazar esa demanda porque va a acoger la excepción de finiquito, porque la reserva no habla sobre el despido injustificado, aun cuando en su caso el despido a priori pareciera ser un despido injustificado porque se contrató a otra persona en su puesto. Entonces, el ejemplo clásico de que un despido es injustificado. No, o sea, probablemente la carta dice reestructuración, reorganización, bajas ventas, pero si yo despido a alguien y contrato a otra persona, todo ese argumento se cae. Edith Hernández nos escribe y dice: me despidieron el 28 de mayo por una falta grave mientras estaba con licencia médica. El despido supuestamente fue porque en mi trabajo como recepcionista no hice entrega al equipo de recursos humanos de una notificación de la Dirección del Trabajo hacia la empresa en octubre del 2024. Llevaba 8 años en la empresa, jamás había sucedido eso, todo creo que es por una excusa, ya que precisamente en octubre del 2024 emitió una denuncia por ley Karin en contra de mi nueva jefa. Se dedicó a acosarme laboralmente, tengo pruebas. En ese caso, ¿es viable la demanda contra la empresa? Sí, siempre, Sandra, es importante que la viabilidad de un caso requiere un análisis mayor. Obviamente, en base a lo que tú me comentas, sí pareciera ser viable. Primero, es importante que estando con licencia médica, sí me pueden despedir por la causal de incumplimiento grave. No hay ningún impedimento legal. La causal que no se puede aplicar estando con licencia médica es la de necesidad de la empresa. Pero por incumplimiento grave sí me pueden despedir. Claro, podría ocurrir que los motivos del supuesto incumplimiento hayan ocurrido anterior a que empezara la licencia, ¿ya? Pero sí puede, o sea, primero el despido sí es válido, o sea, va a estar despedida. Luego ahí se puede discutir la causal y vamos a ver en ese caso si efectivamente
la carta explica bien los motivos del despido, la causal está bien aplicada, y luego la empresa logra acreditar que efectivamente ese acto que se le imputa era parte de sus funciones, y además constituyó un incumplimiento grave de las obligaciones que impone su contrato, porque eso es lo que dice la causal, obligaciones que impone el contrato. Para eso hay que revisar el contrato, revisar los anexos, eventualmente el reglamento interno, pero claramente es un caso que es totalmente discutible y ella tiene todas las posibilidades de presentar una demanda para intentar ganar un despido injustificado. Bueno, quedaron algunas preguntas en el tintero, se las vamos a mandar por interno a nuestro especialista para que no se queden con las dudas las personas que nos escriben a través de nuestro WhatsApp y puedan ir buscando además orientación, porque hay casos y hay situaciones que claramente tienen que ver con los derechos de los trabajadores, que siempre decimos son tan importantes como los deberes. Rodrigo Valdivia, abogado, socio del área laboral de Grupo Defensa.cl, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Sandra, por la invitación. Un abrazo, que estés muy bien.